Diga conmigo, esta es mi Biblia, la maravillosa palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios y ella transformará mi vida. No seré jamás el mismo, nunca. Mi mente está receptiva, mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo, nunca. Ok. Hoy voy a hablar que el Señor nos bendiga, que su favor nos ilumine, que su favor de tal manera se extienda a nosotros para que nuestros ojos sean abiertos y podamos encontrar carne, podamos encontrar madurez en aquellas cosas que hemos venido edificando en el tiempo. Hicimos una conferencia que se llamó Viviendo en lo Consumado y hoy día voy a hablar de eso. ¿A qué nos referimos nosotros con vivir en lo consumado? Sin medidas. El hecho de la cruz hizo la gran diferencia, un antes y un después en todas las cosas. En realidad el Señor Jesús, cuando toma forma humana y camina entre nosotros y se dispuso a ir a la cruz, y estando en esa cruz declara consumado es. Él viene porque sabía él, como dice el libro de Isaías, que puesto el gozo delante de él, menospreció lo oprobio. Él venía a cumplir el diseño del Padre. El Padre quería una nación para él, un pueblo para él, una familia para él. Entonces el Señor no vino a darnos, con el hecho de la cruz, solamente un pasaje para el cielo. Él venía directamente a traer transformación a la raza humana. Nosotros heredamos dos cosas, una y el resultado es la otra, desde la caída de Adán. Desde la caída de Adán nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Como consecuencia de haber heredado esa naturaleza, hemos dado como resultado pecados en nuestra vida. Por eso que el Señor, cuando va a la cruz, hace dos cosas. Él derrama su sangre para limpiar nuestros pecados, pero la cruz es una señal de matar al viejo hombre. Nosotros no solamente acudimos a los beneficios de la sangre de Cristo, sino al hecho de la cruz. Porque nosotros nos sacábamos mucho si Él nos perdonaba nuestros pecados, pero nos dejaba con la fábrica, con la naturaleza que nos hacía pecar. Tú y yo encontramos la realidad de Romanos 7 y Romanos 8. En Romanos 7, la Escritura, Pablo decía, porque el bien que quiero hacer no lo hago. Y me encuentro que hay una ley dentro de mí que me gobierna, que el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero capítulo 8, Pablo dice, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, y encuentra la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces el Señor traía el plan perfecto, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para impartirse como vida en cada uno de nosotros. Él no es alguien que te señala a ti, te dice, hey, mírame, y ingéniatelas para ver cómo te comportas. Él sabía que eso iba a ser imposible, una tarea imposible, riesgosa, no iba a ser. Por eso en el plan perfecto de Dios, Él ideó vivir su vida en nosotros. Entonces cuando Él dice consumado es, no está solamente poniéndole fin a la cosa negativa, al pecado y todo lo que las implicancias de ello. No estaba solamente poniéndole fin a la vieja creación, sino que estaba dando origen a la nueva creación. Eso es maravilloso. Jesús vino a hacer de nosotros un nuevo hombre. Jesús vino a hacer de nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, que tiene ahora capacidades distintas, está habilitado de una manera totalmente distinta. Por ahí entonces va a ir aquello que quiero compartir con ustedes y
esta introducción para dejarnos una plataforma. Y quiero que entonces veamos en nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1, verso 3. Fíjese lo que está diciendo, es que esto es muy importante para muchos de ustedes, para mí también. El apóstol Pablo está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. El vivir en lo consumado significa tomar conciencia de todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. A ver, tú y yo éramos ignorantes de Dios. No sabíamos absolutamente nada de Dios. Teníamos más bien algunos atisbos de religión, porque nuestro entorno nos enseñó algo de religión. Como consecuencia estábamos desconectados con Dios. Nacimos en esa condición. Pero Dios en su gracia ha insistido con todos nosotros y gestó un plan perfecto para redimir a toda la raza humana, a todos los que quieran, a todos los que respondan a su llamado. Se puso la triunidad en funcionamiento: Padre, Hijo, Espíritu Santo, misión, recuperación del hombre para Él. En ese concilio de la Trinidad, antes de que existiesen los tiempos, el Padre, Hijo, Espíritu Santo se resuelve, se decide que el Hijo, el Verbo, iba a tomar forma humana y Él iba a cumplir una misión muy importante, no dejando de lado la misión que iba a cumplir el Espíritu Santo y también el Padre. Pero lo que yo quiero decirte es que el ser cristiano no significa venir a una reunión como esta o cualquier otra cristiana. A la iglesia puede venir cualquier tipo de personas. Yo hasta he dicho en broma, hasta el diablo puede venir al culto. Hace un tiempo atrás, un año o dos, alguien venía llegando de afuera y muy asustada me dice: pastor, el Señor mostró que hay unas brujas en la reunión. Y yo le dije: buenísimo, buenísimo. Porque ¿dónde va a ir esa gente para ser salva si no en la iglesia? ¿En qué otro lugar va a encontrar? Como que le cambié se sorprendió. Me da la idea que ella pensó: el pastor va a poner en onda, en modo, ¿cómo se llama? Alerta a la iglesia. En realidad, todas las personas tienen que tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, la buena noticia. Y tienen que tener la oportunidad de escuchar que el Señor no viene a condenar al hombre, sino a salvar al hombre. Pero que esa salvación parte desde el arrepentimiento del ser humano. El ser humano escucha que Dios nos trazó un camino a una persona, que Él tiene un plan, y el pecador se arrepiente de estar separado de Dios y dice: yo quiero aceptar tu plan, yo quiero aceptar tu voluntad, yo quiero aceptar tu propósito. Y en ese propósito está incluido que lo primero que tenemos que hacer es que nos arrepentimos de nosotros, nos arrepentimos de nuestras malas obras, nos traemos solo los pecados al Señor, sino nuestra naturaleza pecaminosa y la ponemos ahí y permitimos que el Señor nos haga una nueva criatura o una nueva creación. A partir de ahí, cuando uno se entrega sinceramente a Él, cuando uno se saca esa mirada de misa, voy a misa, o esa mirada religiosa de voy a ir y el Señor seguramente que me mira de alguna parte se va a contentar porque yo fui a acercarme un ratito a las cosas de Dios. En realidad el Señor dice: ese no es mi plan. Mi plan no es agregar más religión a los hombres, porque la religión ha demostrado que no ha transformado al hombre. Yo vengo a transformar al ser humano. ¿Cómo te explicas tú de un pecador mentiroso, ladrón, violento, inmoral, de todo lo que tú quieras agregarle, de un día para otro cambia? Y cambia sin cárcel, cambia sin psiquiatra, cambia sin psicólogo, cambia sin que está ahí en capilla, sin amenaza. Cambia. ¿Cómo lo explicas? La única explicación es que esa persona, a quien nadie daba un peso por ella, y esa persona incluso miraba y se miraba a sí mismo y ella misma se descalificaba.
hasta que el amor de Dios fue más grande y lo sedujo. Y le dice: hijo, aunque tú tengas una mirada pobre de ti, yo no tengo esa mirada de ti. Yo te amo. Y tengo un plan maravilloso contigo. Tu vida no puede desperdiciarse separado de mí. Separado de mí nada puedes hacer. Entonces el Señor quiere que nosotros, ante ese llamado, Él quiere que nosotros nos enteremos de que Él está dispuesto a recorrer con nosotros y en nosotros toda la carrera. No vamos a estar solitos. Él quiere hacernos entender que el cristianismo es que Dios se introduce dentro de las personas. Eso es distinto de ir a un lugar donde creemos que está Dios. A veces nosotros tenemos actitudes muy religiosas con respecto a Dios. Un ejemplo: voy a tu casa, suponte voy a verte. Voy a la casa de Marco, por decirte. Y entonces llego a su casa. Hola, le digo, y Marco me ignora. Yo digo, debe estar ocupado. Claro, Marco sigue haciendo sus cosas. Le meto conversa y Marco sigue ignorándome. Así que yo decido a ver qué pasa, porque tengo que sacarle algún habla al Marco. Llega la hora del almuerzo, veo que no me invita, pero yo me siento ahí al lado esperando. Estoy usando un caso hipotético. Después de la tarde, qué raro, no me ignoró. Al otro día estoy otra vez ahí, me ignoró, por decirte, y me ignora toda la semana. Y cuando llegamos al culto acá, Marco me dice: Guillermo, gloria a Dios. Y yo digo: qué raro. Estuve toda la semana al lado de él queriendo tener comunicación con él y no me pescó. Pero ahora en el culto, me celebra y se alegra. Este ejemplo ha de servirnos para chequear nuestra relación con Dios. Porque la preciosa persona del Espíritu Santo quiere hablar con nosotros continuamente. Él quiere que tengamos nuestros momentos con Él en quietud, para Él susurrar nuestro nombre, para Él traernos ideas creativas, para Él traernos orientación en la vida de distintos problemas. Él nos conoce, pero a veces no nos disponemos porque vivimos en la vorágine de la sociedad y nosotros no somos prudentes para medir qué entra por nuestros oídos y qué entra por nuestros ojos. Estamos llenos de ruido. Hay personas que dicen así. El otro día escuchaba al apóstol Lucas decir: yo desde un tiempo hasta ahora vivo con un continuo sonido en mis oídos. Con un... No, eso existe, ¿ah? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que existe eso? ¿Se llama? Tinnitus. Tinnitus. Parece ruiditus, pero es tinnitus. Y ahí está. Debe ser terrible eso. Ahora, eso de alguna manera grafica, si lo llevamos al ámbito espiritual, a los ruidos que nosotros ya definitivamente estamos permitiendo y que trabajan como entes distractores, elementos distractores, y que nos sacan de profundizar, de ir más profundo con Dios. Dios quiere ir más profundo con nosotros. Dios quiere ir más profundo contigo, porque Él te ama con amor entrañable. De verdad Él quiere tiempos contigo. Cuando tú llegas delante de Dios para hablar con Él, cuando intencionalmente apartas tiempo para leer la palabra y hablar con Él, lo más probable es que Él te pueda susurrar diciéndote: ¿por qué te demoraste tanto? ¿Por qué tardaste tanto? El vivir en lo consumado entonces apunta a eso. Apunta a tomar conciencia de que vivir en el Espíritu es vivir conscientes de la continua presencia en nosotros, valga la redundancia. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es vivir conscientes de la continua presencia de Cristo en nosotros. No le vamos a hacer caso a los radares, que a veces nosotros dependemos mucho de los radares naturales. Dependemos de los 5 sentidos.
Yo me asombré mucho cuando aprendí que andar en los 5 sentidos era andar conforme al hombre natural. Es andar conforme al viejo hombre. No llegamos a Dios por los 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Sino que hay algo que Dios nos otorgó y nos habilitó para que nosotros nos relacionemos con Él y crezcamos. Y es el sentido de la fe. Él quiere que tú uses tu fe. Y a partir de ahí, de la fe, creyéndole a Dios, confiando en Él, te viene todo el entendimiento de su amor. Él quiere irse revelando continuamente a ti y a mí. Nunca vamos a tener experiencias terminales con Dios. Por eso Él te entiende de repente en tus exigencias. También deberías de llegar a acuerdos con Dios y decir: Señor, permíteme poderme levantar un poquito más temprano, porque de verdad quiero mínimo leer unos 10 minutos tu palabra, o quiero tomarme un versículo e irlo saboreando en el día. Como sea, Dios se abre camino para decirnos: yo te amo y yo quiero tenerte en 2 aspectos: a los pies, escuchándome como María, pero te quiero ver laborioso también como Marta, pero sin rezongos. ¿Había quien Marta se empezó a rezongar? Hacen tanta falta las Martas para que las cosas resulten en el cuerpo de Cristo. Bueno, la asombrosa gracia de Dios, no nos hemos dado cuenta todavía cuánto es lo que tenemos en el Señor. Por eso que el Señor insistía siempre diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A veces escuchamos pero no oímos. Yo les contaba de la historia del sueño que tuve estando en el salón. Había un salón elegante, era la hora del break, la gente había salido al break. Yo me quedé conversando con alguien. Al rato me doy cuenta que hay un matrimonio también ahí que se están discutiendo. Ella se enoja, sale y él va detrás de él. Al ratito me voy a donde estaba la mujer y en el piso habían joyas. Empiezo a tomar la joya y pasársela a mi amigo. Empiezo a pasársela al amigo que está hablando conmigo. Y me voy dando cuenta que hay más. Estaban como entre escondidas en la alfombra. Y voy viendo, me meto en medio de unas sillas y hay mucho más y le empiezo a pasar. Luego paso al primer asiento, hay 2 mujeres que estaban esperando, a lo mejor habían llegado recién, estaban esperando que empezara la reunión. Y yo al lado de la silla de una de las mujeres encuentro joyas de oro macizo. Me recuerdo que el anillo era como una perla color ámbar, como la bolivianita. Es muy bonito ese color. Y se la muestro a la hermana y ella me la mira en forma displicente, así como diciendo, poco menos que así como: estos son falsos. Así como: no, si son como juguetitos que jugaron los niñitos de las muñecas y los dejaron botados. Pero estando ahí, miro hacia atrás y el lugar donde estábamos empezó a convertirse en una bodega. Yo creo que yo estaba presenciando un milagro creativo. Se convierte en una bodega llena de tesoros. Pero es impresionante todo lo que hay ahí. Y ahí desperté. Luego pregunté a los hermanos que saben y algunos me dijeron esto: pastor, a mí me parece de que el break era el tiempo de la pandemia. Que la mujer que iba es la iglesia infiel y el marido es Cristo tratando de traerla, volverla. Que lo que usted encontró son todas las riquezas de la gloria de nuestra herencia en los santos y que nosotros como santos del Altísimo, como hijos de Dios, estamos ignorándolas. O sea, estamos parados en una mina de oro y nosotros necesitamos entonces descubrir, porque ustedes saben que nosotros hemos sido inmersos a un mundo sobrenatural. El Señor que te hizo nacer de nuevo, a mí y a ti, ahora está diciendo: tengo un nuevo lenguaje para ustedes. Les voy a hablar de otra manera a ustedes. No van a requerir de los 5 sentidos para tomar conciencia de quién yo soy.
Y el Señor Jesucristo vino a mostrarnos que Él iba a hacer cosas impresionantes con nosotros, pero principalmente nos iba a conectar con el corazón de Dios. No hay cosa más preciosa que saber que hemos sido ligados al Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 6, 17 creo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando leí eso, oh cáspitas, el que se une al Señor, mira lo que dice. ¿Cómo puede ser posible que Dios pueda tomar a un ser insignificante desde el punto de vista de la creación, pero desde el punto de vista de Dios no? Porque al ser humano lo hizo a su imagen y semejanza. Al ser humano lo hizo corona de su creación. Pero este Dios todopoderoso, infinito, eterno, santo, alto, sublime, excelso, es capaz de venir a ti y hurgar en tu corazón para decirte: vente a mí, yo te creé para mí, quiero caminar contigo. Eso sobrepasa nuestra mente. Nosotros ponemos muchas cosas, estamos marcados con muchos errores, con muchos pensamientos negativos, con muchas equivocaciones de cómo ver a Dios. Partimos diciendo: ¿será que Dios se interese por mí? ¿Será que Dios vaya a pasar por alto mis pecados? Y Dios no los va a pasar por alto. Lo que tú tienes que entender y yo tengo que entender es que hubo alguien que vino a ocupar el lugar nuestro para pagar todo lo que merecían nuestras maldades, nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Será que Dios quiere conversar conmigo? ¿Será que Dios quiere caminar conmigo? ¿Será que yo puedo ser el hijo y la hija favorita de Dios? Y la respuesta es yes, sí. Por eso Pablo dice: quiero que abran los ojos y ustedes reconozcan que ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú eres una bendecida, yo soy un bendecido. La pregunta es: ¿pero cómo yo puedo vivir todo esto? ¿Cómo yo puedo pasar de enterarme a vivirlo? Y ahí otra vez nos encontramos con el consumado es. Nos encontramos que el consumado es son las buenas nuevas de la asombrosa gracia de Dios. Su gracia abundante. Se define gracia como el don inmerecido. Se define gracia como que Dios suple todo lo que tú necesites para cumplir la misión que Dios te ha encomendado. Pero gracia también se define como que Dios se impartió a sí mismo en su Hijo para nosotros. O sea, si hay un gran regalazo que Dios nos dio, es su propia vida. En cuanto al evangelio de nuestra salvación, el Padre no solo nos dio un mensaje, sino que nos dio a una persona. Es que ahí es donde nosotros necesitamos que en este entramado de nuestra mente se abra nuestro entendimiento. Y yo te quiero decir algo aquí: Dios recompensa a los que le buscan. Dios ama la búsqueda. Dios ama la búsqueda. Dios ama que tú le digas: Señor, no entiendo. Dios ama que te bajes del árbol. Saqueo, ¿cierto? Orgulloso, bájate que voy a ir a tu casa. Dios ama eso. Dios ama que vayas al altar y le digas: no puedo, no sé, pero enséñamelo. Una vez aprendí que 2 cosas te van a hacer grande en la vida. 2 palabras. No sé, enséñamelo. No sé, enséñamelo. Dios ama que tú te abras camino para decirle: yo quiero experimentarte. Yo quiero que para mí sea más profundo de lo que tú eres. Yo no quiero ser conocido como alguien que iba a tal lugar los domingos a cantar. Yo quiero entender tu corazón. Yo no quisiera que pasara mi vida y mi vida fuera irrelevante. Que tú habiendo tenido y planificado para mí, proyectado, no sé, cosas impresionantes, que yo me haya quedado con lo poco, porque nunca me zafé del reduccionismo. Nunca me zafé de aquellas marcas que me pusieron o ataduras que otros me pusieron o yo mismo me puse. Entonces el consumado es son las buenas nuevas de la asombrosa gracia de Dios, su gracia abundante. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Él dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu.
Y yo quiero repasarles lo que he venido diciendo, porque estas fueron las últimas palabras de Jesús estando en la cruz del Calvario. Él ahí dijo, consumado es, y esta frase es mucho más poderosa que decir tarea terminada, algo nomás se concluyó o simplemente algo acaba. La declaración de Jesús es el pleno, Jesús está declarando el pleno poder expiatorio de su sacrificio. ¿Cómo así? Lo que está diciendo es que el precio por nuestros pecados fue pagado en totalidad. Está terminado para siempre. Por eso es que la palabra griega para consumado es tetelestai. Tetelestai se usaba para poner fin a un negocio o para declarar totalmente libre a un convicto. Y dice que, si tú tenías una deuda y luego la pagabas, entonces exigías que aquí el acreedor te pusiera un timbre que declaraba tetelestai, todo ha sido pagado. O alguien que estaba en la cárcel, ponían afuera un acta de los decretos contra el preso de dentro. Pero cuando él pagaba, cuando él cumplía, entonces quedaba libre porque ya había cumplido, entonces le daban un certificado con el tetelestai. Y eso indicaba que cualquier persona que en algún momento quisiera otra vez atraparlo, él mostraba ese certificado que hablaba de que él no tenía absolutamente ningún cargo en su contra. Entonces Jesús desde esa cruz estaba declarando que lo que demandaba la justicia divina por los pecados de todos los hombres de todas las edades fue satisfecho por su sacrificio. Y esto vino a ser la obra consumada, la obra perfecta de manera continua por toda la eternidad. Eso es maravilloso. Miren, Jesús está declarando un final y está declarando un nuevo comienzo. Esto es asombroso. A nosotros nos cuesta asimilar esto. Y tú y yo tenemos que saber que solo por la maravillosa obra del Espíritu Santo que podemos acceder a esta revelación. Por eso que digo que Dios recompensa la búsqueda. ¿Qué logró Jesús en el consumado es? Repito, que el que se une al Señor, un espíritu, es con él. 1 Corintios 6:17. Eso amalgamarse. A tal manera que los escritores de las cartas, los traductores a veces no saben si en la unión del Señor con el hombre, cuando van a escribir espíritu, se refiere al Espíritu Santo o al espíritu del hombre. Amalgamados con nosotros. Nos quedan a nosotros, una vez que Él se amalgamó con nosotros, vestigios de la vieja creación que no nos gustan, que nos desagradan, ¿cierto? Uno a veces se enoja. Yo me enojo conmigo mismo y tiendo a desanimarme. Y es ahí cuando recuerdo, bueno, es el Señor mi Salvador, yo no soy el Salvador. Y eso no quita la responsabilidad que yo tengo que hacer para despojarme de todo peso y del pecado que me asedia, ¿no? Otra cosa, Dios nos hizo su habitación. Póngame atención, por favor. Mira el concepto. O sea, Él ya no vivirá en templos hechos por manos humanas. A Él le plació que ahora los redimidos, el conjunto de los redimidos, seamos llamados su habitación, su casa. Este es un honor, es un privilegio. Yo te lo estoy compartiendo desde acá, pero lo mejor que tú puedes hacer es cuando estés a solas agradecerle a Dios por eso. Decirle, no alcanzo a comprender. O si quiere, pon a un Marcos Brunet. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia no lo puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me limpiaste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Oh, llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Oh, cuando yo escuché ese canto, yo dije,
Lo logró, lo logró, lo logró, lo logró, lo logró, lo logró, lo logró. Él la sacó de la intimidad. Eso yo. Entonces, nos hizo su habitación, nos hizo su familia. Parte de su gran familia de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Y precioso, nosotros necesitamos adelantarnos en esta verdad para vivir en lo consumado. La fe gravitante en esto, la fe gravitante. Haz uso de tu fe. Déjate amar por Él, déjate arrullar por Él. Cómete la rosca. Cómete toda la rosca. Es que no, yo no sé. ¿Conoce la gente osca? A la gente osca. ¿Alguna vez estuviste, mujer casada, estuviste osca con tu marido? Y él te quiso abrazar y tú le dijiste, no, es que no me he bañado, una cosa así. La chiva del no me he bañado, pero que no querías que te hiciera cariño, no querías que él te arrullara. Nosotros muchas veces tendemos a tener esa osquedad, no sé si está bien dicho, con Dios. Y el Señor es intencional, continuamente. Entonces esto requiere la renovación para entender y avanzar en eso, para ir a lo profundo, requiere la renovación de nuestro entendimiento. Escúchame, el tema no será tanto el aprender, sino el desaprender lo mal aprendido. ¿Se acuerda que el domingo pasado les mostré ese oso que habiendo estado 20 años en la esclavitud lo soltaron y siguió dando vuelta? Porque la esclavitud la tenía dentro. Ese oso fue liberado, pero nunca desaprendió de que ya no estaba en esclavitud. No había desaprendido, no se había abrazado a la libertad. Por eso que estos pasos son muy importantes, los que a continuación voy a mencionar. Dios quiere que cambie tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por eso necesitas que los pensamientos de Dios vengan a tu vida. Entonces cambias tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, número 1. Número 2, cambio mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Número 3, los pensamientos de Dios me vienen mediante su santa y bendita y buena palabra. Y número 4, esto va a ser una obra de demolición. Vas a tener que ir una y otra vez al altar diciendo, Señor, no era como creía, no era como pensaba, discúlpame. Vengo al altar y dejo eso ahí y me paro otra vez, el Señor me recibe. ¿No? Entonces esta transformación es progresiva. El oso nunca desaprendió, no se abrazó a la libertad. Entonces por eso cambiamos nosotros nuestra manera de pensar. El Señor dijo, tú vas a conocer la verdad. Por eso que tú vienes acá. Por eso que nosotros nos consagramos al ministerio de la palabra. Tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Escúchame, la verdad no te hace libre. Lo que te hace libre es el conocimiento de la verdad. La verdad revelada a tu corazón. Y lo lindo de esto es que la verdad es una persona. La verdad se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuál es el problema? El otro problema es que, escúcheme, vivimos demasiado conscientes del mundo de donde Dios nos sacó. Y no tenemos la misma diligencia para vivir fresquito en la realidad en donde Dios nos introdujo. Es como mirar cuánto le falta al vaso por llenar o mirar hasta dónde está lleno el vaso. Si nosotros vivimos pegados a aquellas cosas que no podemos hacer, nuestra vida va descendiendo. Pero si cada vez empezamos a declarar lo que somos en Él, empezamos a dar gracias porque Él me rescató, Él es el autor y consumador de la fe. Estando persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en ustedes,
Él la va a perfeccionar. Mira, Él la comenzó y Él la va a perfeccionar. Eso se pasa. Extraordinario. Él la comienza y la termina, señores. Él te tomó. Y alguien que se oponga, quien se oponga, dice: yo te he mirado desde mi óptica, te amo con amor entrañable y te he entrelazado con lazos de amor. Tienes que crecer en eso. Tenemos que crecer en eso, tenemos que un poco volvernos como los niños. Cuando empecé recién mi carrera cristiana, cantaban un canto que decía: a menos que un hombre se convierta y sea un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Y el coro decía: tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Niño en la malicia, maduro en el modo de pensar. Entonces, el problema es cuando vivimos más conscientes del mundo en donde Dios nos sacó que de la realidad en donde Dios nos introdujo. Por eso que tú dices: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. Está diciendo: yo soy lo que esta Biblia, esta es mi realidad, lo que ella dice que yo soy ahora en Cristo. Mira, algunos sensores como tus emociones, e incluso tu mente o tu voluntad, tienen que continuamente someterse a Dios. No siempre lo que tú sientes es verdad. Y no siempre lo que tú piensas también es verdad. Y a veces, si siempre tuviste el título de ella es fuerte de carácter y hacías las cosas de la voluntad, tu voluntad, lo que tú querías lo hacías, todo eso tiene que venir al altar. Tú tienes que decir: Señor, no quiero guiarme por mis emociones, voy a guiarme por tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo vivo por ella. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias a Dios que cada día Él nos está destrabando. Diga conmigo: gracias, Señor, porque cada día me estás destrabando. Deme 9 minutos más según el marcador. Que no haya pasado nada nomás. Escúcheme. Miren, ustedes saben que antes de caminar sin Cristo, nosotros vivíamos, se dice, en Egipto. También Babilonia, también puede ser usado. Escuchen, no fue problema para Dios sacar a Israel del corazón de Egipto, pero sí sacar a Egipto del corazón de Israel. Ese fue su problema. Y por esa razón, nosotros a veces estamos, por ejemplo, cosas que tienen que salir de nuestra vida. Estamos llenos de meritocracia. Meritocracia. ¿Cómo así? Nosotros queremos siempre pensar que haciendo algunas cosas nosotros, algunas cosas favorables, como que Dios está de nuestro lado. Que no habría ninguna manera de que Dios me abrace a no ser que yo lleve hartas cosas en mi conducta. Yo no estoy validando una mala conducta, porque si naciste de nuevo, la nueva vida trabaja en ti. Pero a veces puede surgir de que personas que ayunan una semana piensan que tienen todo el derecho de que Dios los escuche porque ayunaron una semana. Y en realidad eso es meritocracia. Porque en realidad Dios no me escucha a mí porque ayuné una semana. ¿Sabe por qué me escucha? Porque yo creí en Cristo y me he hecho uno con Él. Él vive en mí y yo vivo en Él. Toda la gloria sea para el Señor. Ahora, el tema es que no nos dejamos amar. Te encuentras con gente que le quieres dar un abrazo y no te lo da o le quieres dar algo. Se espantan. No. Pero toma, no. Me pasó en La Paz. Unos preciosos hermanos del sur. Él es un gringuito. Hace casas. Debe tener plata. Pero yo en un momento él iba con su esposa y su niñito y decidí sacar algo del bolsillo para darle y me costó pero un montón que me reciba la plata.
Entonces como que hay personas como condicionadas a dar, pero no a recibir. Nos cuesta recibir la asombrosa gracia de Dios. Y sabes que a ese estado la Biblia le llama entrar en el reposo. Cuando tú entras en el reposo, diciendo con respecto a mi salvación, yo no hago nada, solamente creo, ahí tú tienes ganas de hacer buenas obras. Buenas obras como resultado de que ya eres amado, como resultado de que ya tienes al Señor en tu corazón, como resultado que ya tienes vida eterna, como resultado que eres un bendecido. Cuando tú te ves en esa condición, entonces te dan tantas ganas de poder tener buenas obras. Te dan tantas ganas de poder hacer la obra de Dios en la tierra, porque ese es el segundo aspecto de la vida cristiana. Imagínate la correa transportadora. Ahora en Santiago el aeropuerto creció un montón, pero también el de acá de Arica. Vamos a debutar con un aeropuerto cototo. Cototo quiere decir grande. Una correa transportadora que te lleva, no sé, por 200, 300 metros, es de como de 20 o 30 metros cada correa. Entonces cuando tú te subes, te bajas del avión, si quieres ir tranquilo, te bajas la mochila, te subes arriba de la correa transportadora, ella te lleva. Y eso es estar en la gracia. Ella te lleva, tú no haces nada, hola, hola. Pero si tú quieres alcanzar algún objetivo, como llegar rápido a la otra parte, camina sobre la correa transportadora en movimiento. Eso para mí es esforzarse en la gracia. Y de verdad que en cuanto a los intereses de Dios y a las necesidades que hay hoy día, se requiere de que a cada uno de nosotros nos esforcemos en la gracia. Se requiere de que cada uno de nosotros amemos de tal manera al Señor y amemos a nuestro prójimo, que nos esforcemos en la gracia, que queramos asistir a los grupos de conexión, que queramos abrir nuestras casas, que queramos ver al perdido que se convierte. Hay hermanos entre nosotros que son espectaculares. Oye, ¿tú cómo llegaste? Mira, sí, es que llegué por un hermano y me dan el nombre y empiezo a contar, se ha traído a caleta. Caleta quiere decir un montón de gente. Y tiene esa gracia. Y bueno, yo creo que le creció. Yo creo que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque sabes que hubo un santo de antaño que hizo esta oración. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya tinieblas ponga yo tu luz. Que allí donde haya odio ponga yo tu amor. Que allí donde haya desesperación ponga yo tu esperanza. Que allí donde haya pobreza ponga yo riquezas. Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar. Que no me empeñe tanto en ser servido como en servir. Porque dando se recibe y muriendo se resucita para la vida eterna. Entonces, mis preciosos, ¿por qué hay predicadores que no hablan de la gracia? Porque ellos piensan que cuando la gente cree y recibe todo lo que estoy hablando, se hacen perezosos. Si el Señor ya todo lo hizo. En lo vertical ya lo hizo, pero en lo horizontal Dios lo va a hacer a través de nosotros. Él quiere darnos el honor de usarte a ti y a mí. Y Él quiere que descubras todo lo que Él tiene. Y quiero invitarte a mirar a todos nuestros hermanos que alrededor del mundo hoy día se están moviendo y están haciendo tremendas hazañas. Tú tienes que decir, él es igual que yo, tiene el mismo papá. Seguramente le está creyendo un poco más. Así que atrévete a hacer la diferencia. Atrévete a hacer la diferencia. Que el Señor no te sirva para simplemente ser buena persona, sino ponte en sus manos para que haga las diferencias, para que revoluciones el lugar de tu influencia, para que traigas a Cristo, para que magnifiques a Cristo en todos los lugares donde tiene que ser magnificado. Nosotros estamos preparándonos, queremos comprar más sillas, porque yo creo que va a llegar un momento en que vamos a tener 1, 2 o 3 cultos acá por toda la gente que se va a volver a los pies de Jesucristo. Aleluya.